los personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela. Muy buenas noches. Hoy tengo un programa extraordinariamente controversial. Ha sido manejado en todas las redes sociales como un problema, si me vacuno o no me vacuno. Para ello, tengo invitados sumamente especiales, profesionales en derecho, gente espectacular, sin orden de importancia, porque todos tienen un currículum impresionante. Solamente me voy a atrever a decir algunas cosas de cada uno de mis invitados, porque si menciono todo lo que se han dedicado, todo lo que son, no tendría programa. Realmente hay un derecho de Estado constitucional que nos obligue a vacunarnos o no vacunarnos. Para ello me acompaña el licenciado maestro en Derecho Marco Antonio Avelar Sánchez, licenciado en Derecho del CIES de Morelos, maestría en Derecho de División de Estudios de Posgrado de la UNAM, especialización de Derecho Penal en División de Estudios de Posgrado y especialidad de Justicia Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral y especialidad en Derecho Constitucional de División de Posgrado de la UNAM. Muchas gracias, Marco, por estar aquí conmigo, por favor. Muchísimas gracias. Está también el maestro en Derecho, José Martínez Garrigós, que también con un currículum impresionante, doctorado en Metodología en Fuentes de Instituciones Jurídicas por la Universidad de Alicante, España. Ha fundado su despacho con nada más y nada menos que con el maestro Raúl Carrancá y Rivas, ¿verdad? Estudios en Maestría de Administración Pública Nacional en el IPAP, Campus Ciudad de México, estudios en especialidad de posgrado de Sistema Penal Acusatorio en México, en el Libre de Derecho, y 37 páginas más que no voy a leer, ¿verdad? Está mi queridísima amiga Sara Olivia Parra Telles. Bueno, ¿qué puedo decir de ti? Es procuradora en infantil, especialista en familiar, subdirectora en Atlacholoaya, una mujer impecable, justa por naturaleza. Todos tus posgrados, diplomados, imposible mencionarlos todos. Es más, comentarista de canal de TV Azteca, bueno, una mujer polifacética, divina, admirada, respetada, todo. Me debes una entrevista solita, ¿eh? Sí, claro que sí, que te has escapado, pero no puedes hacerlo. Ahora sí la estoy comprometiendo públicamente, porque luego se me escapa. Una mujer maravillosa y sobre todo sumamente profesional. Gracias por acompañarme. Y mi queridísimo amigo Marco Antonio Salgado Gama, un hombre procurado siempre para la justicia social, un hombre dedicado exclusivamente a hacer el bien a sus semejantes, siempre por instituciones civiles, por cargos públicos, asesor de un gobernador, en posgrados en Derecho Penal, Constitucional. ¿Qué puedo decir? Estoy honrada de tanta justicia en esta sala hoy. No ha habido tanto derecho en esta sala hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarme. La pregunta de hoy es: ¿tiene las personas obligación, el Estado, de obligarlas a vacunarse o no? Esa es la pregunta. Galia, pues antes que nada, gracias por permitirnos estar esta noche en tu programa. Tú eres una mujer también sensacional, que ayuda mucho también en muchos aspectos. Gracias por permitirnos charlar contigo y con tu auditorio. Si es una obligación constitucional el que la gente se vacune, no, Galia, ni la Constitución ni ninguna ley secundaria establece la obligatoriedad para que la ciudadanía se vacune. Lo que te puedo decir es que, bueno, en el 2011 hubo una reforma importante en materia de derechos humanos, en donde se reformó el artículo 1 constitucional, con la finalidad de establecer algo importante, sobre todo, ¿a qué está obligado el Estado? A garantizar, proteger, respetar y promover los derechos humanos.
Y asimismo te puedo mencionar que el artículo 4 constitucional establece el derecho a que tengas la protección de la salud. Pero eso no te daría como Estado la obligación de hacerte vacunar. No, porque no hay una obligatoriedad para las personas para hacerlo. Lo que establece de obligación para el Estado ante una epidemia o pandemia fuerte como lo es el COVID-19 es a establecer las medidas de seguridad y todas las acciones necesarias para lograr abatir esta pandemia. Y obviamente quien tiene la facultad es el presidente de la República, pero la misma Constitución establece que el sector salud puede tomar de manera inmediata las acciones que sean necesarias y posteriormente pudieran ser sancionadas por el presidente de la República. Quiero mencionarte que de alguna manera el Estado, en el artículo 1, se establece el derecho pro persona, que precisamente habla sobre otorgar la protección más amplia al individuo. Y ahí es en donde el Estado tiene que tomar todas las acciones necesarias para poder llevarlo a cabo. Yo te quiero comentar que en un principio yo no quería vacunarme. No quería vacunarme, ¿por qué? Porque había mucha leyenda urbana. Hoy en día las redes sociales pueden ser positivas o también pueden ser negativas, y en ese aspecto había mucha información en el sentido de no vacunarte porque corrías un riesgo, sobre todo porque las vacunas no habían pasado las fases médicas que se mencionan, ¿no? Estamos hablando de 4 fases, y entonces ahí es en donde había cierta resistencia por parte de uno para vacunarse, pero al final me vacuné. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso de campaña, estaba saliendo a la calle y determiné que el interés individual se hace a un lado por el interés colectivo, ¿no? Para no poner en riesgo a otras personas que estaban de alguna manera cerca de mí. Y por eso fue que me vacuné. Y obviamente sabemos que hay mucha gente que hoy en día no quiere vacunarse porque al final formamos parte de una cultura, ¿no? La cultura son los conocimientos y los rasgos que identifican una sociedad, y al final hay mucha gente que determina no vacunarse. Pero creo que la pregunta principal que tú has hecho en este programa es: no hay una obligatoriedad para vacunarse, como quizás sí lo hay en otros países. Por ejemplo, Brasil sí hay una obligatoriedad para vacunarse, pero encontramos un problema legal, que realmente los ordenamientos jurídicos no prevén algún tipo también de sanción para esto. Solo encontramos algún tipo de medidas, por ejemplo, en algunos reglamentos de sanidad internacional, en donde sí, para viajar, sí hay una obligatoriedad para que el que no quiera vacunarse, pues no va a poder viajar. Por ejemplo, en España no hay una obligatoriedad, pero sin embargo están tomando la medida de anotar quienes no se están vacunando, para posteriormente determinar cuál va a ser la medida que se va a tomar al efecto, ¿no? Pero yo creo que hay una apreciación también de la libertad que tiene cada persona. Se puede decir que el arbitrio que tú tienes, ¿no? El libre albedrío para aplicarte la vacuna o no, pero al final, vuelvo a reiterar, creo que tenemos que generar conciencia en la ciudadanía para el efecto de sí aplicarnos la vacuna, y vuelvo a reiterar, tiene que prevalecer un interés colectivo por el individual, y eso es lo que hoy invitamos a la ciudadanía, a que se vacune. Creo que la ciudadanía lo está haciendo, porque hoy en la mañana yo escuché que hoy se cumplían los 100 millones de aplicación de la vacuna, y creo que vamos en un porcentaje alto si estamos hablando que en México somos más de 126 millones de habitantes. Marcos, tu opinión, por favor. Pues primero, antes que nada, como siempre, agradecerte, Galia, la invitación al panel, por supuesto, tener la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión que me llama particularmente la atención, sobre todo porque estamos hablando de derechos de libre disposición, ¿no?, frente a este interés colectivo. Podríamos citar varios ejemplos, ahí ya citó algunos la licenciada, la maestra querida, en relación al caso, por ejemplo, brasileño. Yo también creo que justo es un tema
de solidaridad, que es un tema de conciencia social, porque podríamos citar una serie de ejemplos. Yo recuerdo, a manera de tratar de ilustrar el por qué es importante que se lleve a cabo este ejercicio, frente a un caso muy similar, entiendo lo que muy atinadamente ha comentado quien me antecedió en el uso de la palabra, y que tiene que ver básicamente con una reforma constitucional, esta famosa reforma de 10 de junio del 2011, la llamada reforma constitucional en materia de derechos humanos, que por supuesto establece una serie de derechos, entre ellos el primero, el cuarto, pero uno que me llama especialmente la atención es el contenido en el 24 de la Constitución, que es la libertad de creencia religiosa, que en muchos temas también tiene incidencia en estas decisiones, ¿no? Entonces, el Estado está obligado a garantizar una serie de derechos cada vez más amplios, este catálogo se hace cada vez más amplio de derechos prestacionales, y evidentemente ahí podríamos tener una discusión que no nada más permitiera discutir este tema de la vacuna. Voy a poner un ejemplo en ánimo de ilustrar, trataré de ser muy breve. Alguien de ustedes seguramente, son los que ya estamos, digamos, con unos años de más, los años 70 en España había un grupo paramilitar llamados los grupos paramilitares 1 de octubre, los llamados Grapo, y entonces, ya saben ustedes, estos grupos siempre han acudido un poco parecidos a los etarras, a cometer una serie de actos que pues de alguna manera les generaban cierta presencia por los actos, digamos, terroristas que realizaban hacia el interior del Estado español. Se crearon cárceles especiales exprofeso para quienes habían cometido estos delitos, eran, digamos, delitos muy graves, y por ahí quienes conocen el derecho penal dicen que hay un derecho penal del enemigo y que propiamente hay un tratamiento especial para quienes realizan ese tipo de conductas. Y recuerdo un caso emblemático es este, porque justo se les había sujetado a estas personas a esta penitenciaría en un lugar, por supuesto, muy apartado del centro, y no recibían visitas de familiares, amigos, compañeros, y entonces ellos solicitaban al Estado español, a la autoridad penitenciaria española, que los fueran a reubicar. La respuesta era negativa, porque decían, tú no eres igual a los demás reos que están compurgando una sentencia por los delitos que cometieron. Entonces justo deciden ponerse en huelga de hambre. Y entonces hubo una discusión muy interesante del Tribunal Constitucional Español, si la autoridad penitenciaria estaba obligada a salvaguardar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, o privilegiar el derecho de libre disposición. Es decir, si alguien se quiere poner en ese estado, justo que vamos a tener que en algún momento ponderar. Y justo llamó especialmente mi atención esta discusión del Tribunal Constitucional Español, porque tuvo que privilegiar dos derechos también fundamentales, el derecho a la vida, ojo, contra este derecho de libre disposición. Evidentemente, desde la autoridad penitenciaria hubo el primer criterio de decir, bueno, pues si se quisieron poner en ese estado, y lo digo con mucha, con el ánimo de generar una polémica interesante, a veces dicen que quienes se ponen en ese estado, lo primero que van a perder es la conciencia, pero cuando tú estuviste consciente, tú te quisiste poner en ese estado, ¿estás de acuerdo? Entonces, regularmente quienes incluso interceden o intervienen en estas discusiones dicen, bueno, pero es que están a resguardo de la autoridad penitenciaria y en consecuencia el Estado tiene la obligación de salvaguardar este derecho a la vida. Se genera esta primera discusión, en un primer momento, insisto, este asunto llega al Tribunal Constitucional Español y evidentemente hay un criterio que por un lado privilegia el derecho a la libre disposición. Tú quisiste ponerte en ese estado, adelante. Si tú quieres perder la vida a través de ese procedimiento, pues bueno, ya tú conscientemente lo hiciste hasta el momento en que perdiste la conciencia. Pero evidentemente, a diferencia de nosotros, que después eso se generó en nuestro país después de la discusión del aborto, se genera un tema de que el derecho a la vida sí estaba tutelado en la Constitución española entonces, y entonces el Tribunal Constitucional Español hace una interpretación, por supuesto, mucho más amplia del contexto y dice, no, a ver, la autoridad penitenciaria, administrativa penitenciaria, está obligada a salvaguardar el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? En consecuencia, se les tuvo que alimentar a esta vía intravenosa, ¿esa es la vía correcta? Bueno, pues evidentemente salvó este derecho a la vida. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque evidentemente, ya lo decía atinadamente, insisto, la maestra, justo esta es la discusión que hoy nos trae a esta mesa y decir que sí, efectivamente, yo creo que son dos
valores o dos principios o dos derechos que en algún momento van a tener que colisionar y que evidentemente el Estado tendrá que pronunciarse respecto a este tema. En nuestro país no han llegado todavía estos asuntos, creo, a tribunales. Y nosotros creo que sí, a partir de esta discusión que tengamos, yo invito a quienes hoy están acompañándome en la mesa, que hagamos un ejercicio para un poco excitar a la autoridad jurisdiccional, para de alguna manera conocer cómo se van a decantar los tribunales, qué es lo que nos van a decir el Tribunal Constitucional Mexicano, para efecto de establecer estos supuestos. Es decir, ¿está obligado o no el Estado mexicano a garantizar el derecho a la vida? ¿Está o no el Estado está obligado a vacunar a todos? ¿Se va a privilegiar el choque inevitable con el 24 constitucional? Yo diría incluso el derecho de libertad de creencia religiosa es un derecho fundamental. Probablemente por un tema religioso yo no me quiera vacunar. Pues hay quienes ni siquiera admiten transfusiones sanguíneas. Sí, claro, por supuesto, en otros ejemplos, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente estamos hablando de un tema que mucho tiene que ver con, y creo que atinadamente ustedes lo comentaron previo a entrar a esta discusión, temas de ética, ¿no? Temas de solidaridad, ¿no? Y de proporcionalidad. ¿No? Bueno, evidentemente cuando se haga el contraste de estos dos derechos y cuando colisionen, pues digo, ustedes son expertos, tiene que haber un test de racionalidad, de proporcionalidad en relación a estos temas. Creo yo, por la experiencia en el derecho comparado, que el Estado mexicano tendría ahora sí que interpretar bajo esta lógica que se ha interpretado el tema, por ejemplo, del aborto, privilegiar el derecho a la vida. Entonces, como una primera contribución a este debate, creo que ahí tenemos, digamos, un tema que va a generar colisión de derechos, porque si yo voy al amparo, seguramente yo manifestando en defensa de libertad de mi creencia religiosa, pues que me digan los jueces qué derecho va a estar quién por encima, y exactamente, ¿no? Entonces, evidentemente, y además tú lo acabas de comentar atinadamente, querida maestra, hay una interpretación pro homine, pro persona, la ley que más favorezca, potencializar el mayor número de derechos. Entonces, evidentemente, este es un tema que a los abogados nos debe de llamar especialmente la atención. Entonces, dentro de la primera ronda que tengamos es como mi primera aportación. Entonces, yo te agradezco la pregunta. Marcos. Gracias. Bueno, pues muy exquisita esta noche con este panel de lujo. Yo creo que el tema que planteas por sí solo es muy complejo y la complejidad va, como atinadamente lo comenta el maestro Alvear, pues del conflicto que puede haber de interés entre el derecho a la vida por un lado, pero también como que pudiéramos estar dejando de lado la obligación constitucional que tiene el Estado respecto al derecho a la salud. Lo que es una realidad, y no la podemos soslayar, es que esto a todo el mundo los agarró con los dedos en la puerta. No había una previsión al respecto. Los consejos generales de salud, como el que existe en la Ley General de Salud de nuestro país, nuestro propio ordenamiento constitucional no refiere, no establece, no hay literalidad respecto al reconocimiento de lo que es el SARS-CoV-2 o conocido como el COVID-19. Incluso nos podemos dar cuenta que a través de la Cancillería se está importando vacunas y, como ya lo dijo atinadamente la maestra Sara Olivia, no se han cumplido la totalidad de los protocolos. La propia Organización Mundial de la Salud, la propia COFEPRIS ha alertado que vamos en la tercera etapa del protocolo, pero se requieren de hasta 4. Hoy se viene a hablar de que es posible que venga un tercer repuesto para quienes ya tomamos la segunda dosis de vacunación. Se habla de que algunas no probaron tener la eficacia respecto a otras, y entre ellas algunas tienen mayor eficacia que otras. Y al final, en este momento, atendiendo a tu pregunta muy concreta, muy puntual, pues no existe la obligatoriedad, porque desde el punto de vista doctrinal, en el orden jerárquico de la ley, primero los diputados tendrían que hacer su chamba, más allá de lo que atinadamente dice el maestro mi tocayo Alvear, pues evidentemente, más allá de que se haga recurrible el acto de la autoridad, o más allá de que se imponga una obligatoriedad, más allá de revisar los acuerdos internacionales entre países para que no se trastoquen los derechos humanos. Ok, Marcos Salgado quiere ir a Estados Unidos, ¿y qué sucede? Que en las primeras de cambio, que quiero aterrizar a otra nación, me dicen, tú no puedes entrar a este país. ¿Por qué? Porque
no has cumplido con este propósito. Entonces, si nosotros analizamos la complejidad de este problema, que tiene varias aristas, como muy atinadamente aquí lo han puesto ya en la mesa, también habría que advertir que este tema agarró a la autoridad en un estado de total indefensión respecto a que no había la previsión de políticas públicas. Nosotros revisamos con la licenciada Sara Olivia Parra Telles en días pasados la propia Ley General de Salud, las facultades y atribuciones del Consejo General de Salud. ¿Qué sucede? Y la verdad es que la legislación en su conjunto, en su generalidad, es muy ambigua, no refiere literalmente. Luego entonces, ¿cuál sería la conclusión? Pues que en este momento, lisa y llanamente, no hay la obligación constitucional de obligar por parte del Estado, más bien, como ya se refirió aquí, lo dejan al libre albedrío, pero más bien yo le llamaría a la responsabilidad social que tenemos como actores de la vida institucional. Aquí hay un funcionario de una institución con la que tiene contacto con usuarios públicos, quienes tienen necesidad de acceder a la información pública. Ya lo dijo la maestra Sara Olivia, acaba de salir de un proceso de campaña, y así cada uno de nosotros, yo que encabezo grupos de la sociedad civil organizada, pues estoy en contacto, ¿qué? Y aquí de lo que se refiere es actuar con responsabilidad, porque finalmente la pandemia del COVID-19 muy famoso, que ya llevamos año en la mañana, sí, ¿no? Claro, que ya llevamos un año y medio casi, días más, días menos, pues llegó para quedarse. Y lisa y llanamente hoy, ayer el 30 de agosto se aperturó el tema académico en las escuelas. No sabemos, no se ha valorado el impacto que esto pueda tener. Esperemos en Dios, para los que somos creyentes, que esto no trastoque, no trascienda y afecte a la población estudiantil de los jóvenes, porque se dice que la primera ola atacó a los adultos mayores, a los ancianos, ¿verdad? Y ahora se está comentando que no, que esta tercera ola, y más allá de sus variantes que dicen que existe el Delta y no sé cuáles otros se vienen descubriendo, han mutado. Entonces esto es tan complejo que más allá sí nos invita a ser responsables, más allá que el Estado me obligue, más allá que yo haga valer recursos legales para efectos de que si quiero me vacuno o no me vacuno, más bien, y al inicio de la intervención cuando nos presentaste hablabas de generar conciencia, y yo me añado a ese concepto, me adhiero, me sumo. ¿Por qué? Porque al final de lo que se pretende es actuar con responsabilidad. Esa sería mi primera intervención, para dejarle al maestro Garrigós que también nos ilustre con sus comentarios. Bueno, buenas noches a todos, a todo tu público. Galia, gracias por la invitación. Pues después de estas, que estén aquí. Después de estas 3 magníficas ponencias, pues a mí ya, ¿qué más me queda decir, no? Pero bueno, voy a hacer algunas acotaciones respecto a los comentarios de quienes me antecedieron de una manera excelsa en la palabra, y un poquito contestando a la pregunta que nos lanzaste cuando nos invitaste, en el sentido de la constitucionalidad de la vacuna. Evidentemente, como ya lo comentaron aquí, es totalmente constitucional. O sea, está fundamentada en el artículo 1 constitucional, obviamente en el artículo 4, en el 73, fracción 16, que habla del Consejo General. Entonces es totalmente constitucional. Donde yo veo el problema, el dilema, el debate, y tiene que ver con un tema de ponderación de derechos, que por lo que aquí comentaron, o se hace desde el legislativo, que en una democracia constitucional y social como la que vive nuestro país, debería ser, yo creo que lo óptimo sería una gran legislación de gran calado, porque yo también, al hacerme esta invitación, pues también me dediqué, pues como catedrático, como abogado, a investigar sobre el tema. Y encontré, la verdad, que la legislación es muy pobre, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si vemos la Ley General de la Salud, a ver, yo creo que el Consejo General de Salubridad es una gran idea, porque además aquí tenemos líderes de agrupaciones sociales, y creo que ahí es donde está el tema importante. Y esta ley, en este consejo, inclusive el rector de la universidad lo conforma, de la Universidad Nacional Autónoma, está un representante de todos los consejos o de todos los colegios médicos. Entonces, bueno, a ver, tenemos ya la norma constitucional, tenemos la norma, ahora sí que siendo un poquito académicos en este argumento, de acuerdo a la pirámide calceniana, tenemos a la Constitución en la cúspide, luego tenemos una ley general
que creo que es aplicable. Y luego tenemos una tercera vertiente que es donde yo creo que hay que poner el dedo en la llaga. Bueno, principalmente es que toda la gente que tenga acceso a la vacunación, a vacunarse, que lo haga, ¿no? Eso creo que no puede estar puesto en duda. Pero aquí es donde está el meollo del asunto. La obligación del Estado para que tú te puedas poner esa vacuna, es donde yo creo que sí vamos a tocar ahí varios temas que tienen que ver con derechos de ponderación. Ya hablaron aquí del libre albedrío, de la autonomía de la voluntad. En eso hay muchísima literatura jurídica y muchísima literatura en filosofía del derecho. Por ejemplo, Dworkin habla de la autonomía de la voluntad en base a ideas totalmente kantianas e incluso kelsenianas, en el sentido de la ponderación de los derechos. Y ahí también el alemán Robert Alexy hace una acotación en qué es más importante. Y ahí tiene que ver el tema de la solidaridad, que lo tocaron aquí los que me antecedieron en la palabra. Y yo creo que en esa ponderación, desde mi punto de vista, tenemos que vacunarnos todos, independientemente nuestra forma de pensar, de ser, nuestra religión, el 24 constitucional. Ahí por un tema de solidaridad, todos debemos de tener la vacuna. Y yo estuve estudiando un poco el tema y encontré que la Corte Suprema, que hace las veces de un tribunal constitucional español en Argentina, ya debatió sobre este caso y ya se pronunció. Además, no encontré otro ejemplo, y tuvo que ver con el tema del sarampión. Entonces decían, el sarampión, y tiene que ver con todas estas modas veganas y todo lo que está pasando hoy en día. Muchos argentinos a sus hijos ya no les aplicaban la vacuna del sarampión. Estoy hablando de hace años, antes del COVID, pero tampoco hace tanto, a lo mejor 5 o 10 años. Entonces empezó un brote muy importante y el Estado argentino tuvo a bien obligar a sus gobernados a que todos sus hijos tuvieran la vacuna del sarampión, que además es muy interesante este caso práctico del derecho comparado, porque además eran menores de edad. O sea, entonces ahí tenía ¿quién iba a aplicarles la vacuna? Pues cuando menos tenías al padre, a la madre, o a uno de los dos, o a un tutor legalmente. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Argentina? Por principio de solidaridad, lo que aquí comentaron. La Corte Argentina al menos ponderó en este ejercicio de ponderación, dijo, a ver, sí puede haber un libre albedrío, sí puede haber una autonomía de la voluntad kantiana, o sea, sí puedes, pero no puedes atentar en contra del conjunto, de la solidaridad, ¿sí? Entonces, evidentemente, se hizo obligatoria, ¿no? Yo un poquito nada más para concluir, se me viene a la mente el libro de Derecho Penal Mexicano del doctor Carrancay Rivas, en coautoría con su padre, que citan ahí a Kelsen en que el derecho penal es la norma perfecta porque siempre trae aparejada ejecución. Y creo que en un primer momento, como está ahorita, desde la legislación primaria, desde la legislación secundaria y la más específica, hoy en día, por supuesto, no hay una obligatoriedad. Eso nos queda claro, ¿sí? Y para que pudiera haber, yo creo que sí tiene que ser una norma totalmente perfecta, tiene que traer aparejada sanción. ¿Por qué? Yo creo que el 8 de diciembre de 2020, como todo lo que ha sido en este sexenio, se anunció con bombo en platillo una campaña de vacunación que creo que hoy nadie de los que realmente analicemos bien lo que ha pasado ha sido un éxito. Lo comentó la maestra Sara Olivia, creo que ya van 100 millones de vacunados, ¿no? Y somos 126 millones, lo cual evidentemente, como se quiera ver, y lejos de la política o la politiquería, ha sido un éxito rotundo, desde donde se quiera ver. Ahora, ¿qué hacer para que todos estén vacunados? Yo creo que lo que dice el maestro Marco Antonio Salgado Gama, o sea, necesitamos sí que sea una norma perfecta, que yo creo que sí exista una sanción. Ahora, ahí sí es donde vamos a ver cuál es la sanción, porque Galia, y con eso acabo, puede haber también sanciones, y no estoy hablando de sanciones de carácter penal, no, ni derecho penal del enemigo, como comentaba aquí nuestro amigo, no, claro que no. Pero yo creo que sí, cuando menos, una sanción de carácter a lo mejor ético, de carácter inclusive moral, o la otra es lo que ha pasado, por ejemplo, en España o en Estados Unidos o en otros países, es usted quiere viajar,
vacúnese. Usted quiere entrar a un partido de fútbol, de tenis, a un concierto, entonces vacúnese. Pero yo creo, desde mi humilde punto de vista, en el tema de la ponderación, siempre va a estar por encima la solidaridad del individuo, o sea, porque además esto es un tema individual, o sea, a ver, es el libre albedrío en contra de la solidaridad, y aquí sí creo que por favor, o sea, hagamos todos conciencia, y quienes estemos a favor de la comunidad y quienes estemos además de ejercer nuestra profesión, veamos por el presente, porque a fin de cuentas lo único que importa, nos diría Galia, es el presente, pero para que este presente pueda seguir funcionando y no haya tantos muertos, necesitamos vacunarnos. Ahora, por ejemplo, en mi caso, que yo estuve 2 meses con oxígeno, con COVID, que la gente cree todavía que es un mito urbano, ¿no? Que no existe la enfermedad, que es un mito. Yo que lo viví en carne propia, ¿no? Que estuve conectada, que estuve 3 días en coma, puedo decir que en ese momento que yo estuve enferma no había vacuna. Actualmente estoy vacunada con las 2 dosis, porque ya lo viví y no lo quiero volver a vivir, ¿no? Y es un bien. Puede el Estado, si bien no obligarte a vacunarte, sí puede decirte, no te subes a una aerolínea pública porque no estás vacunado, porque no traes tu vacuna. Puedes no subirte a un transporte público porque no estás vacunado. Puede el Estado decirte, no entras a un restaurante público porque no estás vacunado. ¿Sí tiene ese derecho el Estado? Yo pienso que ahorita en este momento no lo tiene, pero lo puede generar. Es decir, tenemos una constitución longeva, confusa, parchada, y ojo, algo que comenta nuestro amigo José me parece es fundamental. A ver, decía él, la norma es perfectible, sí. Decía él, Ronald Dworkin dice, si los derechos son en serio, pues hay que tomárnoslos en serio, claro, y generar los remedios procesales oportunos para garantizar que esos derechos se lleven a la práctica. Entonces decía él, debe de haber aparejada seguramente una sanción. Si toda norma es perfectible, yo creo que sí. Justo citaba un caso brasileño, la querida maestra, y efectivamente, fíjense que yo llevo a la reflexión, por ejemplo, en materia electoral tenemos el derecho, la obligación y el derecho a votar, pero si tú no ejerces ciudadanía, ¿recibes una sanción? Pues no hay. ¿Podría ser perfectible solamente esa norma? Yo creo que sí. Claro, pero en el caso brasileño, por ejemplo, y podría ser un referente, por eso a veces yo siempre en las clases que tengo oportunidad de compartir con alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, hago esta reflexión y digo, bueno, a ver, ¿por qué no le agregamos un elemento también porque ojo, la democracia mexicana no es barata, es cara, de las más caras del mundo. Y entonces si tú no ejerces ciudadanía tiene un costo, ojo, y evidentemente, ojo, este costo al erario le termina pegando. Pero entonces, ¿qué pasa en el caso brasileño? Si tú ese día de la elección no participas, ojo, te haces acreedor a una serie de sanciones, como por ejemplo, no utilizar ciertos servicios públicos, por ejemplo, no utilizar la banca, por ejemplo, hacerte acreedor a cierto tipo de, digamos, servicios que presta el Estado, porque tú no participaste en la toma de decisiones. Y justo yo creo que habría que explorar, estoy poniendo un tema en la mesa a discusión, para provocarlos y decir, bueno, ahí hay un tema en donde podríamos generar una lógica distinta y decir, bueno, si no te quieres vacunar, independientemente de algunas que ya planteó atinadamente el maestro, decir lo siguiente, a ver, efectivamente, aquí hay una restricción para que puedas acceder a ciertos tipos de espectáculos públicos, ¿no? Y ahí tienes un incentivo, ¿no? El tema, por ejemplo, de la aviación, el tema de acceder a otros servicios, yo creo que puede ser una ruta que pudiéramos explorar para obligar a quienes no son solidarios, a quienes no están entendiendo que por encima del interés individual está el interés colectivo. Yo creo que podríamos, claro, por supuesto, y entonces la idea sería en esa lógica explorar esta norma que yo les he dicho es perfectible, sí, podríamos discutir mucho, no nada más de estos del 40, del 24, a mí me llama especialmente la atención varios temas, no son motivos de este programa, pero algo que sí me llama la atención, y es que finalmente yo entiendo que la política de salud es una política de orden federal,
Pero yo más allá de eso, creo que muchos gobernadores, muchos presidentes municipales quisieron participar de forma activa en un primer momento en, por ejemplo, vacunar a sus habitantes. Y fíjense que me llama especialmente la atención, y dejo solamente con motivo de provocación intelectual lo que establece el artículo 73 de la Constitución. Y les digo con mucha preocupación que en México, particularmente en México, hemos entendido mal el concepto de federalismo, porque al mismo tiempo de ser una república federal, somos al mismo tiempo una república central unitaria, ojo, en donde los estados pues prácticamente están sujetos a lo que dispone la autoridad federal. Recuerdo que había muchos gobernadores, Jalisco es un ejemplo, que quería hacer la compra de manera directa de las vacunas, y justo hay una limitante. Y yo invito a quienes hoy me acompañan en esta mesa a que hagamos una reflexión del artículo 73 constitucional, que valga la oportunidad que tengo en este espacio, es el artículo más reformado de la Constitución, ¿eh? Sí. El que ensancha las facultades de la federación y restringe las de las entidades federativas y las de los municipios. Perdón, en Estados Unidos va en la lógica contraria. Nosotros somos, perdón por lo que voy a decir, una copia mal hecha del sistema federal americano. Pero además, perdón que te interrumpa, en ese mismo 73, fracción 16, ahí es donde se incluye o se le da constitucionalidad a este Consejo de Salubridad. Entonces ya no entiendo nada, ¿no? Sí, por eso te decía al inicio de mi comentario que somos una, perdón, otra vez por interrumpir, pues tenemos una constitución confusa, parchada, ojo, repasada. No me acuerdo si es el primero o el segundo párrafo de ese artículo 73, fracción 16, que además dice que el presidente es el que va a ser obviamente va a ser el titular del consejo, sí. Y el consejo es el que va a decidir todas las políticas públicas en materia de salud. Entonces, claro, yo sí creo que a lo mejor sería motivo de un programa de muchos, pero claro, hay que ver qué va a pasar con eso, ¿no? Sí, es que esos de los temas que decías tú, de lo que no se termina de entender en el entramado institucional. Aprovechando esto, yo los quiero comprometer a hacer un programa. Sí, yo soy abusiva. ¿Quién te ha dicho que no soy abusiva? Todo el mundo me conoce que abuso de mis amigos. Claro que sí. Sí, me encantaría hacer cuando menos cada 2 meses una mesa como esta de debates jurídicos, porque la gente tiene el derecho de saber. Claro. Los invito a los 4 de forma permanente, ¿verdad? A cada 2 meses, ¿verdad? A que hagamos esta mesa con estos temas, porque la gente tiene el derecho de saber su constitución, de saber los problemas, escoger los temas y darle a las personas, porque son las 2 caras de la moneda. Galia, yo siempre lo he dicho, y créeme que información es poder. Trabajando desde el Consejo Estatal de Abogados, porque falta mucha cultura de la legalidad. Sí. Es importante que como ciudadanos responsables conozcamos los temas. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a alguien cómo obtuviste la información, te va a decir es que lo oí, es que me lo dijeron. Pero sin embargo, no estudiamos, no adquirimos el conocimiento, nos dejamos llevar por el teléfono descompuesto, por esa leyenda urbana, en donde terminamos formándonos juicios de valor solo de cosas que escuchamos. Pues yo quiero comprometerlos a que cada 2 meses hagamos un programa donde le informemos a la gente un tema de este tipo, que la gente esté informada, porque la verdad ya basta de que me lo dijo mi abuelita, que lo leí en el Facebook, de que lo vi en un Twitter, de que lo vi en el Instagram, y que no estén informados con personas de la capacidad de ustedes, que han dedicado toda su vida a estudiar y a dar una información verídica, ¿no? No, y además te voy a decir una cosa, o sea, aparte el decálogo del abogado te lo dice, ¿no? O sea, tú tienes que seguir preparándote y actualizándote, claro, porque si no eres cada vez menos abogado, como lo dice José. O sea, para sentarnos aquí hicimos un estudio, una investigación del tema. Sí, por eso digo cada 2 meses, no estoy abusando cada mes. Estamos aquí, pero con conocimiento de causa, revisamos la legislación, como dice José, desde la ley suprema hasta la legislación secundaria, la reglamentación, los tratados internacionales, obviamente los reglamentos internacionales de sanidad. No soy, sea quien invito. Para el efecto de poder dar un conocimiento de causa. Porque para mí
es un honor que mi público esté bien informado. La información verídica y real es poder para ellos. Yo siempre se los he dicho, no es que los políticos nos hayan fallado, es que nos hemos vendido barato. Nos hemos vendido barato porque nos hemos vendido por una despensa o nos hemos vendido por una dádiva en lugar de por información. ¿Quién es quién en las cosas? Galia, por eso dicen que el hombre tiende a ser arbitrario, pero el límite es la ley. Claro. Y al final hay que interpretarla en su justa medida, no a conveniencia, ¿no? Y tenemos que estar informados y el público tiene derecho a saber dónde están sus límites y dónde empiezan los límites del otro, ¿no? Porque esto es en derechos humanos, cuando la gente me dice, bueno, tú defiendes derechos humanos y defiendes criminales. No, moción de orden. Yo defiendo seres humanos. Es que, José, no vas a dejar mentir, ¿no? Pero bueno, al final ni los derechos humanos son absolutos, ¿no? No, ¿sí? claro. ¿No? Entonces hay que comunicarlo. Claro. Empiezan donde los tuyos terminan, donde empiezan el otro, ¿no? Y tenemos que dar ese margen a las personas para que puedan realmente tener una información verídica, justa y honesta de gente que toda su vida se ha preparado para hacerlo, porque basta de leyendas urbanas, ¿no? Esos imanes, por ejemplo, ese que me contabas, por ejemplo, de que te pones la vacuna y te pones un imán y claro, la vacuna está hecho con minerales, claro que vas a tener, pero eso no está. Hoy la tecnología, señores, no necesitamos una vacuna para ser registrados. Si la CIA en este momento quisiera saber qué estoy haciendo ahorita, ya lo sabe. Antes de que pase absolutamente nada. Que nos van a controlar, que el orden ya lo sabría en este momento. La CIA en este segundo sabría esta conversación. No hay manera de no necesito. Vamos a hablar dentro de 2 meses. Sí, ya, no podríamos decir. No te diste cuenta. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que esto es una condición de responsabilidad moral, que la ética está por encima incluso de la legalidad, de todo, porque esta ética te permite ser solidario con tu vecino, con la persona que está a tu lado, y lo que tratamos de hacer es desarrollar mejores seres humanos, mejores personas para tener un mundo mejor. Mejores ciudadanos, más responsables. Te recomiendo Casos Trágicos y Ponderación Constitucional, de Robert Alexis, por supuesto. Sí. De ahí vamos a encontrar una serie de casos prácticos. Mi público a lo mejor no les gusta mucho leer, pero nos invitamos y ponemos el caso sobre la mesa. Le gusta mucho la lectura, pero sugiero para este tipo de análisis que se están poniendo en la mesa justo el tema. Y me declaro realmente hoy impactado de los comentarios, porque justo lo que comenta la maestra Sara es importantísimo. Es decir, falta un tema de cultura de la legalidad, pero insisto, yo lo más grave que veo es que a veces incluso los propios profesionistas, perdón, yo me voy a declarar ahorita incompetente, no entendemos a comprender la lectura de los artículos que contiene el propio texto constitucional, y reto a esta mesa a que alguien me explique el contenido solamente uno, el 28 constitucional. Y con eso digo, a ver, explíqueme a alguien de los que está aquí en la mesa, que son peritos, que son doctos en la materia, que alguien me explique el contenido del 28. Y otra vez volvemos a una discusión, perdón, ese es un problema que traemos arrastrando. ¿Para el próximo programa? Sí, solamente cerrar la idea de decir, justo este es uno de los grandes problemas. No me va a dejar mentir José, Sara, mi amigo Marco. Ojo, nuestra Constitución ha sufrido una serie de cambios muy importantes y el contraste lo podemos hacer otra vez con la Constitución de los Estados Unidos de América. 17 enmiendas en toda su historia. Nosotros, ¿qué les gusta? La Constitución del 17 ya no es la misma del 21, pero por supuesto que no. Sí, ¿no? Entonces, evidentemente, eso, si le pedimos a los ciudadanos que construyan Estado de Derecho, que tengan cultura de la legalidad, pues lo ideal en un Estado constitucional, democrático y de derecho es que justo todos conozcan el texto o la norma básica fundamental, como decía Kelsen, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí tenemos una discusión. ¿Para qué? Pues para que exijan sus derechos. Pero parece que la misión del legislador es hacerla cada vez más compleja y menos entendible, y más parchada, y nada que ver con la realidad en la que hoy nos encontramos inmersos. Sería mi comentario. Muchas gracias. ¿Para promover un poco de nepotismo o proteger a ciertos intereses que se hace, o simplemente por ignorancia?
Pues segura, es que el problema es que se ha utilizado la Constitución como un instrumento de gobierno. Decía aquí atinadamente José en esta clasificación muy kelseniana, perdón, no tiene que todo ir en el texto constitucional, incluso sí, podríamos hacer una reflexión en relación a los artículos transitorios. Hoy con tal de intocar la Constitución parece que se legisla en los transitorios. Sí. A ver, pero es que los artículos transitorios tienen un fin, Marcos, Sara, perdón, sí. José, perdón. ¿En dónde nos perdimos? ¿En dónde nos distorsionamos? Perdón, yo con mis viejos maestros de la facultad escuchaba la Constitución en su parte, digamos, dogmática, decían, ¿no? Decían la parte programática, ¿qué más decían? Orgánica. Algún día llegaremos, es la parte aspiracional. Yo escuchaba a los románticos profesores de Derecho Constitucional, perdón, es que los derechos son en serio, no son. Y todo derecho tiene un costo. Y por ejemplo, en la orgánica encontramos en el artículo 73, fracción 16, el Consejo General de Salubridad, ¿no? Entonces, otra vez vuelves al tema, ¿no? O sea, otra vez la política de salud llevada a rango constitucional, muy compleja, no se respeta el federalismo. ¿Dónde lo metemos, no? Es que sí, ¿dónde nos acomoda a los legisladores que estamos en esta mesa? ¿En dónde conviene? ¿A qué intereses conviene? Pero evidentemente ese es el gran reto y no le podemos pedir, decía mi mamá, peras al Lolo. A ver, perdón, si queremos construir Estado de Derecho, si queremos construir ciudadanía, si queremos construir participación. Entonces eso quiere decir que necesitamos políticos más preparados. Bueno, necesitamos diputados que cuando menos tengan un perfil y gente que tenga técnica legislativa, y eso somos los abogados. Sí. Sí, ese es el gran reto. Yo creo que, a ver, pero también creo que en buena medida, además de legisladores, no me va a dejar mentir quien hoy me acompaña en el panel, también necesitamos a jueces que acompañen este ejercicio. Claro. O sea, a ver, no todos los supuestos están previstos en la norma. Hay que tratar de salvar a la norma vía interpretativa, dicen los teóricos. Neil McCormick, entre otros, idealiza al legislador racional y dice, bueno, es que no todos los supuestos están previstos en la norma, ¿no? Pero quien tiene esa facultad en el Estado constitucional democrático y de derecho de ejercer esa facultad de interpretación de la norma son los jueces, perdón. Y además, justo son los que están llamados a darle contenido a eso que dice el texto constitucional. De hecho, ahorita que se me viene a la mente y lo leí, creo que, no sé, en un libro, creo que era de García Maínez, si mal no recuerdo, que decía que el Código Civil Suizo, el primer Código Civil Suizo, contiene un artículo, creo que el primero, uno de los primeros, que evoca, y se me hace a mí muy, muy interesante respecto a lo que tú comentabas. Decía que ante una laguna de la ley, el juzgador juzgue como si el legislador estuviera presente, ¿no? Entonces ese binomio que tú dices... Laguna o antinomia, ¿no? Laguna o antinomia, pero que juzgara como si estuviera presente. Fíjense lo que decía, y eso lo mandataba el Código Civil Suizo desde un punto de vista de la uniformidad. Porque, a ver, aquí hay que contextualizar de lo que estamos hablando. Primero tenemos una campaña de vacunación que creo que ha sido muy exitosa, pero eso no significa que en este andamiaje hagamos las cosas desde un punto de vista legal. Porque esto ha sido un poquito, desde el punto de vista de la ley, inclusive yo encontré ahí algunas lecturas, algunas críticas, como siempre pasa, y más en este gobierno federal que todo está polarizado, los que están a favor y los que están en contra, en los que hablaban de unas omisiones legales terribles, que no son el caso, porque a fin de cuentas yo creo que el éxito ha sido estos 100 millones de vacunados. Pero, por ejemplo, decían, y con fundamento en el artículo tal de la Ley General de Salud, se debió de haber hecho, y ahí te explican todo lo que no se hizo, que se debió hacer conforme a la ley. Entonces, evidentemente, que ha sido exitosa la campaña de vacunación, sí ha sido totalmente exitosa, que debemos de celebrar como sociedad lo que está pasando también, pero precisamente nosotros como juristas, como abogados, de este andamiaje constitucional, legal, esta pirámide que él señala, la debemos de acomodar de una manera de que esto sea mucho más armónico, ¿no? Yo ya con esto cierro, y se me viene también a la mente una frase de la filósofa Hannah Arendt que decía, el primer derecho humano que debemos tener es el derecho a tener derechos humanos, pero los derechos, y eso es teoría general de las obligaciones, tienen derechos y obligaciones. Claro. A ver, ¿cuál va a ser? Yo tengo derecho a tener derechos humanos, sí, perfecto. Tengo derecho a que me apliquen una vacuna, también, perfecto. Pero lo que creo que no tengo derecho es, por solidaridad, principio de ponderación, es a rechazar vacunarme, por la solidaridad, por el colectivo. Y eso sí creo que lo tenemos que pensar, lo tenemos que legislar, y obviamente tiene que ser norma, ¿no? A lo mejor yo también se da la idea que la Constitución al rato va a ser un código, ¿no? O sea, yo creo que si Napoleón vea nuestra Constitución, dijera, pues esta es una Constitución que parece un código, ¿no? Y creo que debemos de hacerlo más en las leyes específicas de la materia. Fíjate, José, que si pudiste leer los acuerdos que se generaron,
Sí. Primero, me llama la atención, no lo fundamentan en los tratados internacionales, ¿no? Me llama la atención. Sí. En ninguno de los acuerdos se habla de la medida de seguridad, el plan de vacunación. Más Sí, bien ¿no? lo hacen de manera alterna, como un plan nacional de vacunación, Sí. que inclusive creo que ni siquiera fue publicado en el diario oficial. Creo que no se publicó, pero sí, o sea, creo que hay un artículo que dice, no me acuerdo cuál, que tenía que ser inmediato y se tenía que someter al Consejo. El Consejo jamás sesionó, y entonces se anunció como muy platillo, como digo yo, aquí tengo la fecha, el 8 de diciembre de 2020, y se publica hasta el 8 de enero de 2021. Entonces, bueno, eso también tiene ahí alguna técnica. Digo, a fin de cuentas, a ver, esto como abogados a lo mejor nos interesa muchísimo a nosotros, ¿no? Pero yo creo que se tienen que hacer las cosas bien. Y más conforme a derecho, ¿no? Porque ahí es donde puede, de hecho, inclusive, yo leía que eso es materia de impugnación en el amparo o es recurrible, ¿no? Además, porque todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Todo. Totalmente. Principio de legalidad en la administración pública es totalmente religioso. A ver, concluimos, porque se nos acaba el tiempo. Yo Cada quisiera, uno de ustedes que concluimos. Porque Conclusiones. conclusiones, Es tu derecho de ética, ¿sí? tu derecho de opinión personal de la vacuna. Que prevalezca el interés Que prevalezca, colectivo, claro. el individual. Sí, que Y la prevalece. solidaridad. Y conclusiones para cada uno de Yo ustedes y quisiera, cerrar el programa. yo quisiera, por los tiempos que estamos actualmente feneciendo con hoy, 31 de agosto, aquí en la noche que estamos en este interesante debate, decir que mañana se inaugura en el Congreso Federal, como mañana mismo, 1 de septiembre, en el Congreso local, más allá de las conclusiones atinadas de una solidaridad, más allá de una responsabilidad social que ha quedado de manifiesto, yo creo que nuestros legisladores están en la mejor oportunidad de hacer su chamba, de asumir su responsabilidad constitucional de legislar en la materia, pero sobre todo tienen que hacerlo siempre pensando en integrar, en vincular a la sociedad. Hoy por hoy yo retomo muchos conceptos de Benito Juárez, yo particularmente profeso mucho la filosofía guarista, pero ya no se puede, número uno, vivir a impulso de voluntad caprichosa. 2, creo que la sobriedad republicana a la que convocó Juárez hoy debe ser la premisa fundamental de la actuación de nuestros próximos legisladores. No podemos quedarnos con la deuda histórica que ha tenido Morelos, de que aspiramos a decir, siempre que entra una nueva legislatura, que los que vienen quisiéramos que fueran mejores y que tristemente a la vuelta de 3 años terminamos diciendo que ya no sabemos cuál fue la peor, si la que se fue, si la anterior. O sea, ¿a qué viene todo esto, Galia? Yo creo que el maestro fue muy profundo, el maestro Alviar, mi tocayo, en aspectos que creo se dan la oportunidad de en otro momento platicarlos. Yo comparto particularmente, y me atrevo a decirlo a título personal bajo mi responsabilidad, en Morelos hemos vivido un estado fallido. Nos ha tocado ver la intromisión de poderes, nos ha tocado ver la intromisión de personajes ajenos a la investidura del Ejecutivo, querer incidir, querer influenciar. Bueno, hace rato lo decíamos con con José Martínez Garrigós, en una época que él específicamente le tocó vivir, un hijo de un exgobernador que llegaba al Congreso a dar órdenes. O sea, tenemos que empezar por darle sobriedad al acto legislativo, a la responsabilidad de nuestros próximos legisladores y que se pongan a hacer la chamba. Si el día de mañana quieren darle obligatoriedad a todo esto, más allá de los aspectos doctrinales, más allá de los aspectos dogmáticos, orgánicos de la Constitución, pragmáticos y todo lo que aquí ya se ha ponderado, yo creo que lo que tenemos que hacer es generar una conciencia social, una responsabilidad, porque estamos viviendo tiempos históricos, trascendentes, que hemos dejado por un lado y no le hemos entrado al detalle, la estadística del INEGI, más allá de lo que nos dice el muy sufrido y apurado y acongojado doctor López-Gatell, cómo andamos, cómo vamos. Yo sí no descalifico, sí creo que el gobierno ha dado un paso significativo, los resultados ahí están, son 100 millones de vacunas, sí está, que hay mucho desorden, que hoy por hoy yo estoy angustiado porque mañana a mi hijo le toca la letra S del abecedario para irse a hacer su vacuna, no sé si me tengo que ir desde ahorita en la noche,
¿verdad? Para hacer la fila. Por ahí se comenta, alguien me dijo, que o de lo contrario hay que entrarle con 1,000 pesos para que te aparte el lugar. O sea, hemos llegado a esos extremos donde pareciera que, y si bien es cierto que tiene la potestad, tiene el control por disposición de la ley, porque es un tema federal, el tema de la vacunación, el tema de salud, pero bueno, en la concurrencia con los gobiernos de los estados y los municipios, se deben de coordinar mejor, deben de generar una expectativa que nos permita generar, ya me dicen que nos permita generar que esto concurra de la mejor manera para que todo mundo vaya, se vacune y se genere un final feliz, que es que nadie más pueda morir por causa de esta pandemia. Esa sería mi conclusión. Pues yo agradecerte como siempre, Galia, que me hayas permitido compartir con buenos amigos estos temas de actualidad. Por supuesto, el reto, yo creo que si vamos a hablar de legisladores, pues ya sabemos que hay los llamados poderes fácticos, no sé si tenemos una cacocracia, plutocracia, ineptocracia, lo que tengamos definido como democracia me preocupa bastante. Sí, claro, por supuesto, pero justo el llamado es a los señores diputados, a esta nueva legislatura federal y local, para que reflexionen en relación a qué tenemos en nuestro país y que redefinamos el concepto de federalismo insisto, en una... Pues la verdad es que es una franca contradicción de lo que establece el texto constitucional y lo que ocurre en los hechos. Justo, insisto, si hay voluntad de los señores diputados, y aquí hay muchos abogados, todos, la mayoría quienes participamos aquí hemos litigado, pues no me van a dejar mentir, prácticamente a los estados les dejan nada para legislar, leyes marco, el referente a nivel constitucional, códigos penales únicos, códigos perdón, ¿y qué le dejan a los diputados locales? Absolutamente nada. Literal es nada. Tenemos que replantear, y ese es el reto. Yo invito a quienes nos siguen a que le echemos un vistazo a lo que ordena el 73 constitucional, y a los diputados, por supuesto, que son amigos, que le entren al tema. Ese es el gran tema, replantear el federalismo, porque ya lo decía José, el 73 fracción 16 contiene este tema de temas. Perdón, no estoy hablando de algo que no ocurra en los hechos. Y entonces tratemos de participar de manera activa para que los ciudadanos construyan Estado de Derecho, construyan ciudadanía, y ciudadanía es muchas cosas. El concepto es muy amplio. Muchas gracias, Galia. Galia, gracias por invitarme a este programa, la verdad, de agasajo. Y bueno, yo me restaría decirle a la ciudadanía que las muertes son reales. Las cifras hablan de que este es un problema endémico, un problema de salud pública, es algo real, y por lo tanto tenemos que generar conciencia de ir a vacunarnos, de invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares a que sí se vacunen. Lo volvemos a reiterar, que sobresalga el interés colectivo por el individual y que protejamos a nuestras familias, a nuestros seres queridos, y que de alguna manera generemos cultura de la legalidad, porque la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad. Entonces hay que adquirir conocimientos, y obviamente los abogados del Estado de Morelos tenemos un gran compromiso y una función social, entonces hay que entrarle a generar cultura de la legalidad. Yo aquí ya tengo el mío. Pues yo, bueno, como conclusión, pues evidentemente lo que decía Sara Olivia, la cultura de la legalidad como primicia, evidentemente irse a vacunar en pro de la solidaridad por encima de la autonomía de la voluntad o del libre albedrío. Hay que vacunarse, no hay más, es una política pública, hay que hacerlo, y evidentemente, como dijo Aristóteles, el ser humano es un son politicón. Los que no quieran vivir en comunidad, en sociedad, que se vayan a vivir al ostracismo, allá que no se vacunen, porque ese es el libre albedrío y la autonomía de la voluntad. Respetamos al 100%, claro, a ver, respetamos al 100% quien no se quiera vacunar por sus argumentos. Somos librepensadores, ¿no? Que se vayan. Y los que vamos a vivir en comunidad tenemos que vivir en solidaridad. Entonces vacúnense, y por supuesto coincido con todos los miembros de este panel, necesitamos mejores diputados, mejores legisladores y mejores jueces. Estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, es un honor para mí haber tenido este panel, que mi público pueda informarse de fuentes verídicas, preparadas, con talento, capaces y que saben lo que están hablando, ¿no? Muchísimas gracias por vernos. Este es el otro lado de la cara de la moneda, donde realmente sí hay información, sí es válida lo que están haciendo, y la ética, nuestro derecho a vivir en comunidad, porque todos somos comunidad, tenemos que ser responsables, vacunarnos
y dejarnos de mitos urbanos, de gente que no está preparada, que no está consciente de lo que está haciendo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un interesante programa de las dos caras de la moneda, sin antes ratificar la invitación a este panel para seguir hablando de derecho y hablando Venga. de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Los personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela.